Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Una pirámide ahorita, en este momento. Y anotan en su cuadernito, en esa pirámide, que era una frase de la marca del monte: no hay que ser del montón, no hay que ser del montón, hay que ser del monte, no hay que ser del montón, hay que ser del monte. Entonces en su pirámide, entonces ponen por ahí: no hay que ser del montón, hay que ser del monte. Entonces va planteaban así los de la marca del monte esta idea, siendo la diferencia, no ser del montón, sino ser del monte. Entonces varias veces Moisés fue a lo alto del monte para encontrarse con Dios, y una de ellas es la que nos plantea Éxodo 34, es la que nos plantea Éxodo 32, 7, 14, 15, 29, Éxodo 32, 7, 14, 15, 29, y voy a leer por ahí porque tiene mucha tela de donde cortar. Moisés fue conduciendo al pueblo de Israel durante 40 años cuando lo sacó de Egipto, y tuvo que vencer en distintas pruebas al faraón. Una de ellas fue el cordero que tenían que consumir y pintar con sangre las puertas de la casa, y ahora sí a correr. Entonces ya se fueron, tuvieron que atravesar el Mar Rojo, siguieron, pero vinieron las pruebas, y vinieron más pruebas y más dificultades y más cabeza dura del pueblo de Israel, que renegaba y volvía a batallar. Y es lo que vamos a ver un poco en este texto, Éxodo 32, 7, 14, 15, 29. Éxodo 32. La pirámide del liderazgo. Entre más alto llegues, las menos opciones que tienes. Más crítica, más problemas, más soledad en muchos momentos, más incomprensión, más responsabilidad, Y Éxodo 32 aparece del 7 al 14, acusación divina y primera intercesión de Moisés. Dice, leo. El Señor dijo a Moisés: baja enseguida, porque se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Si vemos Génesis, cuando viene el pecado original, ¿qué dice el hombre a Dios? ¿Qué le dice? Dice el texto sagrado: Adán, ¿dónde está? ¿Y qué dirá en ese momento Adán a Dios? ¿Qué le responderá? Vamos a buscar por ahí para leer directamente. Vamos a buscar directamente Génesis. Busquen al principio. Y va diciendo: la mujer que tú me diste. Entonces, la mujer que tú me diste, es decir, tú eres el culpable. Yo me lavo las manos. Génesis capítulo 3, verso 12. Génesis 3, 12. Génesis 3, 12. Y buscar cuando se le salen los ojos a Adán, cuando vea la primera Miss Universo desnuda, como lo más normal. Ya después vendrá el pecado original, y ahora sí, a buscar el taparrabo, pero mientras tanto, desnudita. Ya después hará su bikini y todo lo demás, pero sus bermudas, pero. Entonces al principio dirá Moisés, dirá
Adán, esta sí es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Entonces, propiedad. Pero después del pecado original, ¿qué dice? La mujer que me diste. La mujer que me diste, es decir, tú eres el culpable, ella es la culpable. Entonces, cambio de acento. Y entonces, dice aquí, va diciendo Dios a Moisés, baja enseguida porque se ha pervertido tu pueblo. Pues ya no es el pueblo de Dios, es el pueblo de Moisés. Acentos. El que tú sacaste de Egipto. Acentos. Entonces, remarcando ese puntito, por eso traía a Daniel. Una respuesta. Entonces, distinta percepción de la realidad. Varios momentos aparecerá pueblo de Dios. Nos sacaste con brazo extendido, con mano poderosa, tú eres, es tu pueblo, nosotros seremos tu pueblo, tú serás nuestro Dios. Pero ahora el acento, ¿por qué? Por los problemas. La canción es, cuando hay problemas en la familia, cuando hay problemas en los hijos, ¿quién se echa la pelotita? Entonces, tu hijo, tu hija. Entonces, el marido diciendo a la esposa, tus hijos. La esposa diciendo al marido, tus hijos. Entonces, echando la pelotita. Y dice, muy pronto, verso 8, muy pronto se han apartado del camino que les señalé, pues se han fabricado un becerro de metal fundido, se están postrando ante él, le ofrecen sacrificios y repiten, Israel, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Y añadió el Señor, verso 9, importante, me estoy dando cuenta de que ese pueblo es un pueblo terco. Ese pueblo, no mi pueblo, ese pueblo. Entonces son acentos. Es un pueblo terco. Verso 10, que es muy importante, y les explico. Déjame, voy a desahogar mi rabia contra ellos y los aniquilaré. A ti, sin embargo, te convertiré en padre de una gran nación. Subrayan ahí, te convertiré en padre de una gran nación, o lo que tengan por ahí, en otras palabras, que como tienen por ahí. A ver, pásale, ¿no? Hay otra versión, otras palabritas que tienen su acento. Yo haré un gran pueblo de ti. Entonces, anotan por ahí, antes se llamaba el pueblo de Israel, Jacob, Israel. Antes se llamaba el pueblo de Israel. Y después que Dios hizo un nuevo pueblo con Moisés, ¿cómo se llamó? ¿O cómo se llamaría? ¿Cómo? Sí, ¿qué más? Pueblo de Moisés, ¿qué más? ¿Pueblo de qué? ¿Los qué? Ya no era pueblo de Israel. Jacob y Israel ya no son los israelitas. Ahora serían, si es pueblo de Moisés, el patriarca Moisés, ¿cómo se llamarían sus descendientes? Su pueblo. ¿Los qué? Más o menos, ¿cómo a qué le suena? Los moisesitas o algo por el estilo. Entonces, antes, pueblo de Israel. Después, si se hubiera llevado a cabo esto, pueblo de Moisés, los moisesitas. Entonces, una gran tentación para Moisés que Dios le propone exterminar al pueblo de Israel y hacer un nuevo pueblo con él, una nueva historia con él. Pero Moisés dice no, porque si no, graves consecuencias, habladurías y muchas cosas más. Moisés suplicó al Señor su Dios diciendo, Señor, ¿por qué se va a desahogar tu rabia contra tu pueblo al que tú sacaste de Egipto con tan gran fuerza y poder?
Y entonces ahora Moisés diciendo tu pueblo, pero no en tono negativo, es tu pueblo. Tú sacaste de Egipto. Que dice verso 7, baja enseguida porque se ha pervertido tu pueblo. Dios diciéndole a Moisés, el que tú sacaste de Egipto. Pero ¿qué dice Moisés? Entonces, verso 11, tu pueblo al que tú sacaste de Egipto con fuerza y poder. Verso 12, vas a permitir que digan los egipcios, los sacó con mala intención para matarlos en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra. Calma tu enojo y arrepiéntete de haber querido hacer el mal a tu pueblo. La canción es la siguiente. En esos 40 años de éxodo, en esa problemática interminable, habrá un momento en el cual, varias veces habrá un momento en el cual Moisés explote diciéndole a Dios, Señor, ¿qué mal he hecho para merecer este alacrán en la espalda? Este pueblo que ya me cansó, ya no sé ni qué hacer, no tienen llenadera, siempre están protestando y protestando y protestando. ¿Qué he hecho para merecer este castigo? Y Dios, calmando, tranquilizando a Moisés, diciéndole, falta poquito, es tras lomita, ya mero llegamos. Y así pasaron 40 años. 40 años. Éxodo. Entonces, punto es pasar el éxodo, no quedarse en el renegar interminable, sino aceptar, crecer, madurar. Y otro momento, como el que aquí se presenta, en el cual es Moisés quien tranquiliza a Dios y le dice, espérate tantito, tranquilo, no pasa nada, ya pasará esta situación. Entonces, esa familiaridad, esa confianza, ese frente a frente, ese tú a tú, de decirle a Dios, tranquilo, espera un poquito. Entonces, este texto es muy importante. Calma tu enojo. Moisés diciéndole a Dios, y arrepiéntete de haber querido hacer el mal a tu pueblo. Recuerda Abraham, verso 13, a Isaac y a Israel. Jacob y Israel. Tus servidores, a quienes juraste por tu honor y les prometiste, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y daré a sus descendientes esa tierra de la que les hablé, para que la posean en herencia perpetua. Y el Señor se arrepintió del mal que había querido hacer a su pueblo. Y entonces viene otra etapa crítica para Moisés, para el pueblo, y la leo. Dice, Moisés baja de la montaña. Viene el castigo, Éxodo 32, del 15 al 29. Moisés regresó de la montaña con las 2 tablas del testimonio en su mano, las tablas de la ley. Las tablas estaban escritas por ambas caras, por un lado y por otro, eran obra divina, y la escritura grabada sobre las tablas era escritura divina. Entonces sobre piedras, no sobre hojas, no sobre papiro, no sobre piel, sino en roca. Josué, escuchando el griterío del pueblo, dijo a Moisés, subrayan ahí verso 17, Josué, y buscan en el índice en donde aparecerá Josué. ¿Qué ley es Josué? Verso 17, Josué dijo a Moisés. Pasaban 40 días en lo alto del cerro, encontrándose con Dios, Moisés. Y allá, en la falda, en la ladera, su discípulo, el segundo de a bordo, llamado Josué. Y será una de las leyes, de las 21 leyes del liderazgo. Josué, ¿cuál es? La ley 5, la ley de la influencia el año pasado. Okay.
Entonces la ley de la influencia, la ley de la influencia. Hay gritos de guerra en el campamento, decía Josué a Moisés. Josué será el que los lleve a la tierra prometida. Moisés contestó: ni es grito de vencedores, ni es lamento de vencidos, lo que oigo son cantos de fiesta. Cuando estaban ya cerca del campamento, Moisés vio el becerro y las danzas, su ira se desató, arrojó las tablas y las rompió al pie de la montaña. ¿Qué decía el verso 16? Las tablas eran obra divina. ¿Y qué hace Moisés? Rompe esa obra divina. ¿Por qué? Porque está lleno de ira, enojado, echando pestes. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha rebelado, porque le insistían a Aarón, su carnal. Queremos ser como los demás pueblos, adorar algo que veamos, algo que tocamos, y sintió presión. Y Aarón, carnal de Moisés, no tuvo madera de líder. Esa es la canción, es la pequeña canción. Entonces, el reto es superar la presión, no es que sea uno cabeza dura, no, sino que va a buen puerto. Tomó el becerro, verso 20, verso 19, su ira se desató, arrojó las tablas y las rompió al pie de la montaña. Verso 20, tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, lo molió hasta que lo hizo polvo y lo mezcló con agua y obligó a los israelitas a que se lo bebieran. Verso 21, después Moisés interrogó a Aarón, su carnal. Dios le decía a Moisés: tienes tu hermano Aarón, hablará, yo estaré con él, porque tienes por ahí dificultades para hablar, pero él te va a ayudar. ¿Le ayudó su hermano? Pues no, sino que fue la piedra de tropiezo. ¿Qué te ha hecho esta gente para que les permitieras cometer tan gran pecado? Aarón respondió: no te enojes, Señor. Remarcan por ahí, verso 22, no te enojes, Señor. Tú sabes que este pueblo está inclinado al mal. Verso 22, Éxodo 32, 22. No te enojes, Señor. Remarco, Señor. Dios le había dicho a Moisés: tú serás como un Dios para tu hermano. Y dice aquí, Señor. Entonces no dice carnal, hermano. Dice Señor. Entonces, detallitos que se van marcando. Me dijeron, verso 23, fabrícanos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué habrá sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Puede ser que ya se lo comió el lobo, se desbarrancó. Yo le respondí: quien tenga oro que lo entregue, y me lo dieron. Entonces lo eché al fuego y salió este becerro, por arte de Marte. Verso 25, Moisés se dio cuenta de que el pueblo estaba sin control por culpa de Aarón. Verso 25 subraya: Moisés se dio cuenta de que el pueblo estaba sin control por culpa de Aarón. No tuvo liderazgo, fue debilucho ante la presión. Moisés se dio cuenta de que el pueblo estaba sin control por culpa de Aarón, que lo había expuesto a hacer la burla de sus enemigos. Entonces Moisés se paró a la entrada del campamento y gritó: conmigo los del Señor. Y todos los levitas se le unieron, los sacerdotes, y les ordenó: este día el Señor Dios de Israel, esto dice el Señor Dios de Israel, verso 27, que cada uno se arme con su espada y recorra el campamento, que lo revise de puerta en puerta y ejecute a quienes, a los
culpables. Incluso dice a su propio hermano, su amigo o su pariente. Los culpables tienen que pagar. Y corrió la sangre, aunque fuera el carnal, el compadre, el amigo, el pariente, que habían sido culpables. Verso siguiente, 28, los levitas cumplieron la orden de Moisés y aquel día fueron ejecutados, ¿cuántos dice por ahí? Unos 3,000 hombres del pueblo. 3,000 hombres del pueblo. Les dieron cuello. Verso 29. Moisés les dijo a los levitas: hoy se han consagrado como sacerdotes del Señor, porque lo han puesto por encima de su hijo y su hermano. Por esto el Señor les otorga hoy la bendición. Subrayan por ahí. Verso 29. Se han consagrado, porque lo han puesto por encima de su hijo y su hermano. El Señor les otorga su bendición. Entonces, mandamiento 1, ¿qué dice el mandamiento 1? Amarás a Dios por encima de todas las cosas, con todo el corazón. ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dicen los apóstoles? Primero tenemos que obedecer antes a Dios que a los demás, que al hombre. ¿Qué decía doña Cita? Que llegaron sus hijos después de 20 años del norte. ¿Y qué decía doña Cita? ¿Qué le decían sus hijos? Después de tanto tiempo, sin verte, sin vernos, y ahora que llegamos, te vas. Entonces, ahí está la canción. No son cuentos chinos. En vivo y en directo y a todo color. Y les dijo: ahí se ven. Luego nos vemos. Regreso en un ratito. Entonces, ahí está el desprendimiento. Ahí está el desprendimiento. Dice Jesús: el que agarra el arado y mira para atrás no es digno de mí. Entonces, o le entras o le entras. Si no, sigue tu camino, sigue tu camino. Decía el sábado Juan 6:66, decía que muchos se fueron de sus discípulos porque escandalizados decían: ¿cómo es eso de comer el cuerpo de Jesús? Y Jesús pregunta a sus discípulos, a los 12, ¿y ustedes qué onda? ¿También se van a marchar? ¿Y qué responde Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús ve que se van, pero no les dice: es mentirita, lo que les digo estoy hablando de la comidita, pues no, sino que dice: ¿cuál es tu respuesta? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a actuar? Entonces, va por ahí la canción. Y vamos concluyendo. Declaraciones de sacrificio y concluyo. Parecen 5. No hay éxito sin sacrificio. 1. Declaraciones de sacrificio. No hay éxito sin sacrificio. 2. A mayor nivel de liderazgo, mayor es el sacrificio. A mayor nivel de liderazgo, mayor es el sacrificio. Dice Jesús: si no eres fiel en lo poco, ¿quién te va a confiar bienes mayores? 3. Tienes que rendirte para sostenerte en pie. Tienes que rendirte para sostenerte en pie, sobre todo ante Dios. Sobre todo ante Dios. Dice Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mí se manifiesta la gracia de Dios. Cuando reconozco que no puedo yo solito, ahí Dios actuando. 4. Lo que te llevó ahí no te mantendrá ahí. Lo que te llevó ahí no te mantendrá ahí. 5. La mayor amenaza para el éxito del mañana es el éxito de hoy.
La mayor amenaza para el éxito de mañana es el éxito de hoy. Entonces, y otra vez, 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 y otra vez. Anotan en su cuadernito trayectoria. Anotan en su cuadernito trayectoria. Anotan en su cuadernito trayectoria. La tarea, una de las tareas es anotar 5 artistas nacionales e internacionales que tengan una gran trayectoria, que tengan vigencia. 5 artistas, pueden ser deportistas, puede ser cualquier otra cosa, pero preferentemente artistas. 5 artistas que tengan una gran trayectoria. La canción es la siguiente: ¿cuántos artistas plásticos, cuántos artistas inflados con silicona y demás, cuántos artistas que dicen que cantan y un éxito y se acabó? Y la trayectoria. Entonces, así de bote pronto, un artista, a ver, alguien que levante la mano, que nos diga un artista, trayectoria de un artista, es decir, que siga vigente, que lleve ya mucho camino recorrido. A ver, primero levantando la mano y vamos viendo, primero acá atrásito. ¿Sí? Chente Fernández, por acá. Levantando la mano, por favor. Pedro Infante, sí. Primero, Joan Sebastián, así. Juan Gabriel, por acá, ¿alguien más? Bueno, Juan Gabriel, ahora sí, por acá. ¿Cuál era? Juan Gabriel, por acá. Chayanne. José, bueno. ¿Quién? Alfredo Ramírez. Bueno, en la canción es la siguiente, y veo uno de los ejemplos. Es Chente Fernández. ¿Cómo inició Vicente Fernández? Inició desde super por allá abajo, peón de albañil y 1000 usos y todo lo habido por haber, tocando puertas, y dice que una ocasión entraron por ahí a un estudio de grabación el mariachi Vargas de Tecatitlán o algo por el estilo, un gran mariachi, y él quiso colarse, meterse de colado, y pues ya entró. Le dijeron, pues todo pasa, le prestaron por ahí un sombrero y daba el gatazo de mariachi y entró. Pero por allá el técnico del estudio, pues ya cuando le quitaron el sombrero y que no tenía instrumento, le dijeron, pa Juárez, para fuera. Y con toda la pena, con toda la frustración, pero se fue. Chente Fernández, Vicente Fernández, que era antes, en ese momento, Vicentito, apenas iba dando pasillos. Y llegó el momento en el cual siguió avanzando, siguió creciendo, manifestando su carácter, su carisma, sus cualidades, puliendo el estilo, y llegó hasta nuestros días a tener gran cartel, gran reconocimiento. Y un día, como la vida da muchas vueltas, fue a un estudio de grabación, ya ahora sí, don Vicente Fernández. Y por allá en el rincón estaban los controles, el técnico, y estaban grabando, y le dice al técnico, al que lo había corrido aquella ocasión, pa Juárez, me saludas a nunca vuelvas. Y entonces decía él, no es por coraje, no es por venganza, no es por resentimiento, sino para que sienta lo que yo sentí. Para que sienta lo que yo sentí. Y dice Chente Fernández en el palenque en varios momentos, mientras ustedes aplaudan,
yo seguiré cantando. Entonces, esa es la trayectoria, ese es el reto, que no seamos flor de un día, llamarada de petate, sino que sea el plan de Dios manifestándose, haciéndose visible, creíble en cada uno. Por eso, estas leyes que nos van a ayudar como herramienta. Así que, a echarle gas. Se ponen de pie, doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Le dan un abrazo al que está cerca, por favor. La próxima semana, tema 3, la ley de la intuición. Los líderes evalúan todas las cosas con pasión de liderazgo. Pedro. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.